La imagen de este hombre en una entrevista le dio la vuelta a Barranquilla y al país. Y ahí ya la veo colgada, la cojo, la suelto y cae como un costal de papas. A mí eso ya me da durísimo y yo comienzo, Dios mío, no, Valentina, por favor. El dramático momento que relata es la escena del suicidio, según él, de su pareja, la joven instructora de yoga Valentina Cepeda. Pero la familia de la joven de 22 años se rehusó a creer esa versión. Valentina no se suicidó, a Valentina la mataron. ¡Asesino! Y 20 meses después, la fiscalía le dio un giro contundente a este caso. Buenas noches. Valentina Cepeda era una bella joven de 22 años, conocida en su ciudad natal, Barranquilla, por ser una instructora de yoga. Por eso, el 9 de abril de 2024, su repentina muerte conmocionó a la capital del Atlántico y a sus familiares y amigos. La pareja de la joven, el instructor de Jiu-Jitsu, Álvaro Felipe Rivera, aseguró que la encontró colgada en el columpio donde practicaba yoga. Ante la policía y medios de comunicación insistió en que se trataba de un suicidio. Sin embargo, la familia de la joven se negó a creer esa versión y 20 meses después, las autoridades le dieron un giro total a la investigación. Laura Hincapié reconstruyó las pruebas de las autoridades que revelarían la verdad detrás de este caso. Así comienza esta historia, una lucha por la verdad. Llorando y histérica me dice, me quiero morir. Y le dije, mi vida, no digas eso. Quien habla con voz entrecortada y cabizbajo es Álvaro Felipe Rivera, un instructor de artes marciales de 44 años. Levanto y voy a darle la vuelta a ver cómo sigue. Entonces yo paso por acá caminando y ahí ya la veo colgada. El dramático momento que relata es la escena del suicidio, según él, de su pareja, la joven instructora de yoga Valentina Cepeda. La cojo, la suelto y cae como un costal de papas. A mí eso ya me da durísimo y yo comienzo, Dios mío, no, Valentina, por favor. La grabación es del 12 de abril de 2024 y se realizó en los estudios del canal local Impacto News en el norte de Barranquilla. El periodista Sergio García recuerda que entrevistó a un hombre devastado tras la pérdida de la mujer que amaba. Trajo una Biblia, me pidió mirar a los ojos a una mujer del cuerpo periodístico, se le arrodilló y le dijo, te juro ante esta Biblia y ante Dios que yo no maté a Valentina. Solo 3 días antes, Álvaro Felipe aseguró haber encontrado a Valentina colgada en el columpio que usaba para sus clases de yoga. En ese instante, te confieso, me tocó su confesión, entre comillas. Una parte de la opinión pública se solidarizó con este testimonio desgarrador, pero hubo una familia que no le creyó ni una sola palabra. La infamia tan abierta que estaba él creando, echándole la culpa a mi hija, imagínense. Cuando él nos dijo con el columpio de yoga, enseguida dije no. ¿Qué había detrás de este caso que conmocionó a Barranquilla y al país? Él lo que manifestó fue que ella se había colgado y que él como pudo la bajó. ¿Era realmente un suicidio, como lo afirmó en medio del llanto Álvaro Felipe, ante una cámara y una numerosa audiencia? ¿Usted asesinó a Valentina Cepeda? No sería capaz. Nunca lo había pensado. La lucha de esta familia por responder esa pregunta los llevaría a descubrir una dolorosa verdad. Al ver yo el cuerpecito de mi niña, se me vinieron 2 palabras a la cabeza inmediatamente como padre: venganza o justicia. A sus 22 años, Valentina Cepeda parecía vivir el mejor momento de su vida
en su ciudad natal, Barranquilla. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000. Hija de un santandereano y una barranquillera que le inculcaron lo mejor de sus raíces. Muy entusiasta, muy llena de energía, no dudaba en desarrollar sus actividades deportivas desde pequeña. Su padre, David Cepeda, cuenta que desde niña Valentina demostró su gusto por el deporte y sobre todo la disciplina en todo lo que emprendía. Muy perfeccionista, le gustaba ganar siempre, se ponía de mal genio si hacía las cosas mal, si se tropezaba. Valentina era imparable. Quería hacer 1000 cosas a la vez. Así lo recuerda su madre Lourdes Rodríguez. Ella se metía en todas las actividades, danza, natación, voleibol, de todo. Para el 2020, a sus 18 años, Valentina conoció una práctica que se convertiría en el mantra de su vida. Empezó a leer libros de yoga, empezó a leer libros de espiritualidad, de la filosofía hindú, y entonces optó por empezar a practicar el yoga. Y como todo lo que hacía, en poco tiempo se volvió una experta. ¿Qué era lo que más le gustaba a Valentina de practicar yoga? A ella le gustaba mucho la parte espiritual. De hecho, ella se levantaba a las 4 de la mañana a meditar. En el yoga encontró paz, tranquilidad. Vivía en el escenario propicio, una ciudad donde el mar y el río se encuentran. Esa explosión de energía la quiso compartir con otras personas como instructora. Ser profesora de yoga la ayudaba a abrirse, a conectar con el mundo de otra manera. Carla Recuero, quien era una de sus principales compañeras en las prácticas de yoga, cuenta cómo esa disciplina se convirtió en un refugio para Valentina. Lo que el yoga le brindaba psicológicamente, la comunidad que también fue haciendo a través del yoga, hacía parte importante de su vida. Ahora en este momento da un paso más bien hacia adelante con tus pies, eso. Una pasión que combinaba con sus estudios universitarios. Entró a la universidad a estudiar licenciatura en educación infantil y empezó a dictar clases de yoga. Iba a los parques, ella conformaba un grupito y le pagaban, hay poquito, pero le servía a ella para los transportes en la universidad. Como siempre estaba en busca de nuevos retos, empezó también a practicar un deporte de artes marciales llamado Jiu-Jitsu. Ella logró avanzar muy rápido, cogía las técnicas demasiado rápido. Doris Cantillo era una de sus compañeras en los entrenamientos de este deporte de combate. Las ejecutaba de una forma excelente porque ella traía esa capacidad de movilidad del yoga y era muy bonito verla a ella rolar porque combinaba todas esas herramientas de flexibilidad y movimiento dentro del jiu-jitsu. Y fue en el mundo del jiu-jitsu que conoció al hombre del que se enamoró, Álvaro Felipe Rivera. Es que yo miro a ver cuánto te doy en mayo, en junio y en julio. Ella montaba sus clases y él le daba el like. Entonces ellos como que tenían cosas en común, como era el jiu-jitsu. Álvaro Felipe era, según la familia, un experto en esta técnica de artes marciales que se enfoca en la lucha del cuerpo y la capacidad para someter a los oponentes. Era oriundo de Bogotá, pero vivía en Santa Marta, un hombre mucho mayor que Valentina y que llamó la atención por eso de la familia. Cuando yo le pregunté qué edad tenía y me dice 44 años, yo quedé, uy, no, pero... ¿Le preocupaba a usted como esa gran diferencia de edad que había entre los dos? Bastante. A mí no me parecía bien. Siempre yo he visto diferencias de edad hasta máximo 10 años, pero ya 20 años es como mucho. Pero poco a poco, Álvaro Felipe, con la forma de tratar a Valentina, se fue ganando su confianza, incluso la de David, quien era un padre estricto. Nosotros le invitamos a un almuerzo y llegó en el momento del almuerzo. Eso primero se duró como
15 minutos ahí rezando. Luego sí me dijo, no, señor David, mire, yo a Valentina la quiero mucho, es la última oportunidad que tengo de ser feliz. Álvaro Felipe parecía un buen partido, trabajador, educado. Era ingeniero mecatrónico que había trabajado en no sé cuántos países. ¿De alguna forma a usted le pareció que Álvaro Felipe era maduro, que podía ser una buena compañía para ella? Sí, me pareció una persona madura y muy reservado. Pensé que era una persona equilibrada. Al ver a Valentina enamorada, los padres no le pusieron trabas a la relación. Le dije, mami, la verdad es que si usted cree que es la persona adecuada para usted y usted en este momento lo quiere, pues no puedo yo oponerme. El noviazgo se afianzó a pesar de que Álvaro Felipe vivía en Santa Marta, donde tenía una academia de jiu-jitsu. Hasta que en enero de 2024, tras un año de relación, él decidió mudarse a Barranquilla para irse a vivir juntos. Es una persona adulta que ha construido mucho en una ciudad e iba a dejarlo todo por ella. Entonces digamos que había como una muestra de compromiso muy grande por parte de él. Su mejor amiga Camila Sánchez recuerda la ilusión de Valentina por formar un hogar junto a Álvaro Felipe. Ella estaba feliz, o sea, ella sentía que había encontrado una persona que estaba presente. La pareja rentó un apartamento en este conjunto residencial ubicado en Puerto Colombia, un municipio a 15 minutos de Barranquilla. El sueño de Valentina siempre fue vivir cerca al mar, donde aprovechaba para practicar yoga y surfear. Pero cuando todo parecía un sueño para Valentina, su destino cambió la mañana del 9 de abril de 2024. Me llama una ambulancia y me dice, llamo para ver si aprueba el envío de una ambulancia. La paciente que hay que trasladar es Valentina Cepeda. Uy, no, a mí se me viene el mundo encima. Desesperado, cuenta que llamó a su yerno para preguntarle por qué Valentina requería una ambulancia. Que Valentina se levantó llorando, que está gritando y que está encerrada en el cuarto de yoga. Me dijo que tenía ideas de suicidarse y tal. Entonces yo le digo, hermano, parta esa puerta que ya me voy para allá. Mientras el padre, conmocionado, se dirigía de Barranquilla al municipio de Puerto Colombia, en este conjunto donde residía la pareja, todo era caos. Del piso 15 salió un señor gritando desesperado que lo auxiliara, que lo ayudara, que se mató. Rafael Llanos, encargado de oficios varios en el conjunto, se refiere a Álvaro Felipe Rivera, pareja de Valentina, quien asegura gritaba desconsolado. Como él estaba pidiendo auxilios al señor, yo me asomo y la chica está boca abajo en el suelo. Otros vecinos como Nidia Méndez llegaron a auxiliar. Cuando usted ingresa, Nidia, usted lo que ve es que ella prácticamente estaba inconsciente, ¿o cómo estaba? Bueno, ella tenía los ojos cerrados y los labios morados. Y él le golpeaba en las mejillas, pero nada, ella no reaccionaba. Es cuando yo le digo, hay que hacer algo, hay que buscar ayuda. Lo que más alertó a los residentes fue la versión que entregó en ese momento Álvaro Felipe de lo que había ocurrido. Él me dijo, se ahorcó. Y yo le pregunto, ¿dónde? Y me dicen, en el cuarto con un columpio donde ella practicaba yoga. Sobre las 9 de la mañana, la policía llegó al conjunto. El patrullero Luis Ángel Navarro fue el primero en subir al apartamento. ¿Qué encuentran ustedes esa mañana, patrullero? Cuando llegamos acá, en el piso 15, que en el apartamento, aquí, en este mismo lugar, una joven estaba ahí inconsciente, tenía una bata puesta la joven y el muchacho estaba como intentando como ayudarla. ¿Qué les dice en ese momento el hombre que estaba con ella? Porque ella estaba inconsciente. Bueno, el joven nos dijo que él se metió al baño y cuando él salió fue que vio a la pareja que estaba ahí colgada. Él como pudo la bajó, fue lo que él manifestó en ese momento.
En medio de la emergencia, los uniformados decidieron no esperar una ambulancia y ellos mismos subieron a Valentina Cepeda en una motocicleta de la policía para trasladarla lo más pronto posible al hospital más cercano. Sabían que el estado de la joven era crítico y quedaba muy poco tiempo para intentar salvar su vida. Los padres de Valentina llegaron directamente a la clínica Porto Azul, donde era atendida la joven, pero el panorama era muy grave. Jamás en mi vida se me va a olvidar, y tengo la imagen de mi hija, como la vi en la camilla. ¿Qué había ocurrido en el apartamento donde convivía la pareja? ¿Era cierta la versión del suicidio que dio Álvaro Felipe Rivera? Valentina no se suicidó, a Valentina la mataron. La lucha de esta familia por descubrir la verdad apenas iniciaba. Dios sabe muy bien que no la maté. Conoceréis la verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En su lucha por conocer la verdad, los familiares de Valentina Cepeda descubrirían lo que para ellos sería la anatomía de una relación violenta y tormentosa. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #Valentina. Ya regresamos. Mi hija estaba aquí sangrando, le pegó 3 cachetadas y le pegó los braques a la parte interna del labio. ¿Por qué una joven bella y talentosa habría decidido quitarse la vida? Esa era la pregunta que atormentaba a los familiares de Valentina Cepeda, aunque su pareja, el instructor de Jiu-Jitsu Álvaro Felipe Rivera, aseguró que la joven de 22 años apareció colgada en el columpio donde practicaba yoga, pero para sus familiares y amigos resultó muy extraña esa versión. Pensaban que por su conexión espiritual con el yoga, Valentina no tenía un perfil suicida. Por esa razón, los padres de la joven iniciaron su propia investigación y descubrieron detalles preocupantes. Supieron que había antecedentes de una supuesta violencia física y psicológica por parte de él. Estos se convirtieron en el punto de partida para que las autoridades le dieran un giro a la investigación, en la que también se revelaron las inconsistencias en el testimonio de Álvaro Felipe Rivera. Así continúa esta investigación de Laura Hincapié, una lucha por la verdad. Valentina Cepeda luchó por su vida, pero su cuerpo no resistió. Como a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, nos llamaron, nos dijeron, bueno, la niña ya ha tenido 2 infartos, ya está muriendo. El corazón ya está dejando de existir. La joven barranquillera, que había sido encontrada por su novio Álvaro Felipe Rivera en la supuesta escena de un suicidio, llegó a la clínica en estado crítico la mañana del 9 de abril de 2024. Una de las tragedias más hijo de madre que yo he pasado ha sido esta. O sea, de ver que nos llaman y nos dicen que mi hija se colgó. Al día siguiente, los médicos confirmaron lo que nadie en su casa estaba preparado para escuchar. Valentina había muerto. Empecé a gritar y me sentí como hubiera caído de un precipicio que no encontraba fondo. La trágica muerte de la instructora de yoga Valentina Cepeda, una joven de solo 23 años, impactó a los habitantes de aquí de Barranquilla. Y el caso inició con una gran pregunta. ¿Era cierta o no la versión de su pareja Andrés Felipe Rivera de que la joven se habría quitado la vida? Él decía que se había colgado y que se había colgado, que era que con el columpio de yoga. Rivera ratificó su versión 3 días después en una entrevista que entregó al medio local Impacto News.
y ahí ya la veo colgada. Intenté reavivarla, no tenía pulso, tenía los ojos, las pupilas dilatadas. Así también se lo informó a la policía, según el patrullero Luis Ángel Navarro. La versión de él desde el primer momento fue que ella se había quitado la vida. Sí, prácticamente sí, porque él dijo que cuando salió del baño ella ya estaba colgada. Fue lo que él manifestó en esos momentos. Para los uniformados que atendieron el caso, fue evidente el desespero de Álvaro Felipe al ver a su novia inconsciente. Yo lo vi como nervioso porque quería como ayudarla a ella, le movía las manos e intentaba como auxiliarla. Los residentes del conjunto también le confirmaron a la policía la angustia de la pareja de Valentina por auxiliarla. Nidia Méndez fue una de ellas. Lo que vi era que él estaba alterado, nervioso, inclusive estaba un poco pálido por las circunstancias que en ese momento estaba enfrentando. De hecho, en esta entrevista, Álvaro Felipe parecía aún no salir del shock de ver a su pareja morir prácticamente en sus brazos. Y yo mismo, yo soy el que la cojo y la subo en la cama y salgo corriendo a la unidad de reanimación y las meto y les digo, ayúdenme, ayúdenme, se intentó suicidar, se ahorcó, no está respirando, por favor, ayúdenme. ¿Qué pasó por su cabeza cuando Álvaro Felipe dice que Valentina se había quitado la vida? Yo conocía muy bien a mi hija, con todo ese labor que desarrollaba a nivel de yoga, deportivo, de estudio, para que ella fuera a acabar con su propia vida en un momento. No, yo nunca pensé eso. Una mujer que pasó años aprendiendo a controlar sus emociones se iba a quitar la vida de esta forma, usando incluso sus propias herramientas para meditar. Cuando él nos dijo con el columpio de yoga, enseguida dije no, porque eso es como tan espiritual. Ella lo que cogía el columpio de yoga es para hacer sus meditaciones. No solo era una percepción de sus padres, también de su círculo más cercano. Valentina era una persona que amaba la vida. Ella tenía, gracias al yoga, muchísimas herramientas para no pensar en el suicidio. Era claro que a sus 22 años y con un futuro prometedor, Valentina pasaba por el mejor momento de su vida. Pero hubo algo que para todos no andaba bien: su relación con Álvaro. Ellos de hecho entraron en una dinámica muy frecuente de peleamos, nos arreglamos, peleamos, nos arreglamos, que a pesar de eso entraron en el seguirlo intentando. La misma familia de Valentina asegura que la gran diferencia de edad siempre jugó en contra de la relación. Yo lo veía a él como un hombre manipulador. Él lo que le dice, si es que si tú me dejas, yo no sé qué voy a hacer, porque yo no voy a encontrar otra mujer de la misma edad tuya. Yo sé que tú te vas a ir con otro hombre que tenga tu edad. Por ser un hombre 22 años mayor, según lo cuentan las amigas de Valentina, Álvaro era controlador con ella. Era posesivo con ella porque no la dejaba estar sola en ningún momento. Y todo el tiempo era como la sombra de ella, pendiente qué decía, de qué hablaba. ¿A usted le dio la impresión de que él de alguna forma dominaba mucho a Valentina? Era una relación de sumisión completa de ella hacia él. Él la mandaba mucho, algunas veces la mandó a callar, haciéndole el gesto como shh. Un control que incluso afirmaron conocer algunos vecinos del conjunto residencial donde vivían los novios. Continuamente se sabía los conflictos que ellos tenían y ella en ocasiones, para poderse volar a él del conjunto a estudiar o a trabajar o a verse con sus amigas, ella se le tenía que volar y él salía corriendo a la pata del carro hasta la portería. Para Francisco Ardila, quien era el presidente del comité de convivencia del conjunto, era claro que la joven estaba en una relación tormentosa. Valentina estaba, se puede decir, secuestrada o sometida por el compañero sentimental de ella. ¿Ustedes tenían la percepción como vecinos de que Álvaro Felipe era una persona agresiva? Totalmente, siempre se veía malgeniado, o sea, una cara bastante extraña.
La diferencia de edad también habría repercutido en un problema de intimidad sexual que Valentina le contó incluso a su propia madre. Que tenía difusión eréctil desde los 25 años. Entonces yo le dije, mami, ¿pero tú qué vas a hacer con un tipo ese? Te vas a poner vieja, porque ni hijo vas a poder tener, le dije. Aunque se trataba de un tema muy íntimo, para los padres de Valentina cobró relevancia porque sería la razón por la cual Álvaro Felipe, según ellos, era celoso e inseguro en su relación. Él nos contó abiertamente de las frustraciones que él tenía con Valentina a nivel sexual. Bueno, ese personaje, ¿por qué se siente inferior él a Valentina? Porque como hombre no funcionaba. Y una niña de 23 años, imagínate. Terminamos viviendo juntos. Lo que más sorprendió es que el mismo Álvaro Felipe expuso esta circunstancia privada en la entrevista que concedió 3 días después de la muerte de su novia. Cuando yo estoy ya con líbido bajo en el principio de enero con ella, y yo le dije, mira, tú tienes que entender que yo ahorita tengo el líbido bajo, pero pues ella me dijo, yo tengo un complejo de inferioridad de que me siento fea y me siento gorda. Debido a que tenía el líbido bajo, no quise tener relaciones con ella y eso la afectó muchísimo porque ella sentía que yo la estaba rechazando. Sin embargo, las amigas de Valentina contaron que la joven se sentía maltratada en su relación por los comentarios que Álvaro Felipe hacía sobre su físico. Y me decía que él le hacía comentarios de comparación con otras mujeres sobre el cuerpo, que a él no le gustaba su cuerpo, que la amiga de ella tenía el trasero mucho más grande, que ella estaba mucho más gorda. Además de los problemas íntimos y los supuestos maltratos psicológicos, el tema económico empezó, según las denuncias, a generar conflictos cuando se fueron a vivir juntos. Él ya no estaba trabajando igual que antes porque ya no estaba en la misma ciudad, entonces necesitaba que ella también lo apoyara, y lo que empezó como una solicitud o como un favor, por así decirlo, luego se convirtió ya en una orden. Según Camila Sánchez, su amiga Valentina era víctima de humillaciones de parte de Álvaro Felipe debido a que él costeaba los gastos del apartamento. Es que lo tienes que hacer porque si no aquí no comes. Entonces digamos que la violencia empezó como a materializarse cada vez más. Pero hubo algo más grave que revelaron las personas más cercanas a Valentina, como su compañera de entrenamiento de Jiu-Jitsu, Doris Cantillo. Fui a la casa de ella a visitarla una vez. Yo le vi los morados y yo le dije, oye, ¿y esos morados? Y me dijo, no, Jiu-Jitsu. Es que Felipe está intentando abrir una academia aquí, entonces estamos haciendo prácticas en el parque. Y yo le dije, pero estás entrenando con severo monstruo, o sea, ¿quién te deja así? Para las amigas de la joven, se trataba de un maltrato disfrazado de artes marciales, que según ellas, la misma Valentina calificaba como jiu-jitsu matrimonial, pero que luego sí reconoció. Finales de marzo, ella me cuenta, me dice que está pasando por violencia intrafamiliar. Para febrero de 2024, 2 meses antes de su muerte, en audios enviados a sus amigas, Valentina confesó que Álvaro Felipe la sometía a través de técnicas de jiu-jitsu. En un momento me metió en un triángulo de pierna y me empezó a ahorcar. Cuando casi me estaba durmiendo, me soltó. Y me dio tanta rabia que fui hasta su puesto y lo metí en un mataleón y le dije que nunca más me vuelva a tocar. En la grabación se escucha a Valentina llorando, pero en audios posteriores, ya más calmada, dijo estar dispuesta a terminar la relación. Hacer algo con un man que es capaz de partir la puerta y meterme en un triángulo a mí. Hacer algo con un man de 44 años que coge, tira todo. Hombre, lo único que yo puedo hacer aquí es lo que creo que te dije. Se acabó. Y él lo sabe. En conversaciones de WhatsApp, la joven también dejó claro que quería denunciar a su pareja, como se observa en este pantallazo de un chat con una amiga cercana. Caro, me gustaría saber si tienes algún lugar donde pueda poner una denuncia de agresión física. Es que estoy pasando por situaciones de agresión verbal y física.
El punto más grave de la presunta violencia de género de la que era víctima Valentina llegó el 6 de abril de 2024, solo 3 días antes de los hechos. Yo entro de una vez y cojo a mi niña, la abrazo, mami, ¿qué pasó? No, que mire, que me pegó. Los padres de la joven cuentan que la encontraron herida en el apartamento donde convivía con Álvaro Felipe y donde llegó la policía para controlar la situación. A mi hija estaba aquí sangrando, le pegó 3 cachetadas y le pegó los braques a la parte interna del labio. David Cepeda le tomó esta fotografía a su hija como prueba de la agresión. En ese momento usted le dijo algo a Álvaro Felipe, ¿qué decía él? No, yo lo único que le dije, bueno, esto ya se acabó, mami. Ya llegó a un punto de quiebre que es la agresión física. Álvaro Felipe, según David, aceptó que la relación debía terminar y, como se observa en estos videos, se comprometió a pagarle a su novia un dinero que le debía. Yo cumplo mi palabra y yo firmo como a mí me quede bien. A mí me queda bien pagar en 2 cuotas. 5 millones en julio, 5 millones en agosto. Valentina, según sus padres, ese mismo día decidió alejarse completamente de Álvaro y viajar a Canadá, donde vivía su hermano mayor. Sin embargo, yo le dije, mami, vamos y te quedas donde una amiga, o vamos, yo le pago un hotel. No, papi, que mire, que yo no puedo salir por la puerta de atrás porque parte de las cosas las he comprado yo. 3 días después, la joven de 22 años apareció desfallecida, según su novio, en el columpio donde entrenaba yoga. Ella de una vez me dijo, no, llorando y histérica, me dice, me quiero morir. Yo le dije, mi vida, ¿por qué te quieres morir? No digas eso. No, yo no quiero seguir viviendo, yo no me quiero ir a vivir a Canadá. Contraria a la versión de Álvaro Felipe, para los familiares y amigos de Valentina, los antecedentes de violencia demostrarían que no fue ella quien se quitó la vida. ¿Usted desde el primer momento fue claro con la fiscalía de que no se trataba de un suicidio, sino de un feminicidio? Sí, de una vez nosotros optamos, Valentina no se suicidó, a Valentina la mataron. ¿Cuál sería la lucha de esta familia para que la justicia avanzara y se descubriera la verdad detrás de lo que pasó la mañana del 9 de abril de 2024? Para mí, como mamá, se levantó ya con esa vaina en la cabeza de matar a mi hija. No sería capaz, nunca lo había pensado, nunca podría hacerlo. ¿Cuál es la versión de Álvaro Felipe Rivera frente a los hallazgos de la investigación de la Fiscalía? Ya regresamos. Él actuó con sevicia porque primero me la estrangula, manipula el cuerpo y lo cuelga en uno de los elementos más hermosos que mi hija tenía, que era el columpio de yoga. Los detalles del comportamiento agresivo y posesivo que, según testigos, tenía Álvaro Felipe Rivera con Valentina Cepeda, además de los antecedentes de violencia que conocieron las mismas autoridades, le dieron a la Fiscalía la base para armar una acusación contra el entrenador de Jiu-Jitsu por el presunto feminicidio de la joven entrenadora de yoga. Tras su captura, en las audiencias con el juez, el ente acusador destapó las pruebas que demostrarían cómo la mañana del 9 de abril del año 2024, la joven de 22 años fue asesinada por su pareja. ¿Cuál sería la defensa de Álvaro Felipe Rivera, quien juró ante cámaras que se trataba de un suicidio? Así termina esta historia de Laura Hincapié, una lucha por la verdad. Para la familia de Valentina Cepeda, Álvaro Felipe Rivera era un hombre posesivo y maltratador. Fue un círculo de violencia que cada día iban escalando hasta el punto de que le pegó y luego la asesinó. Los antecedentes de agresiones, denuncian, demostraban que el instructor de Jiu-Jitsu de 44 años era capaz de atentar contra la vida de la joven. Él es un arma letal. Con el cuerpo de él puede matar a una persona. Y así lo hizo.
Para estos padres, era claro que Álvaro quería engañar a la justicia con la versión de un suicidio y había un sistema judicial lento que, según ellos, le estaba creyendo. En un comienzo, ¿usted sintió que la fiscalía de alguna forma le estaba dando como credibilidad a esa versión que había dado Álvaro Felipe del suicidio? Sí, señora, sí, a mí me pareció que más bien se inclinaba hacia lo que él había dicho. Yo veía que el fiscal estaba convencido de eso. Aunque los familiares cuentan que le entregaron al fiscal que llevaba el caso las pruebas de la violencia intrafamiliar que sufrió la joven, la investigación no avanzó. Desde un comienzo que asignaron al fiscal Francisco Mayoma, tuvimos la primera situación de angustia porque este señor de una vez se fue de vacaciones. También hubo retrasos para obtener lo que para ellos sería la prueba reina, la necropsia al cuerpo de la joven que revelara su causa de muerte. El dictamen de medicina legal se empezó a demorar, entonces se hicieron manifestaciones, se imprimieron pancartas, igualmente dentro de la fiscalía. Familiares y amigos de la instructora de yoga se unieron a las manifestaciones para exigirle a la fiscalía celeridad en la investigación. Ante la presión, en mayo de 2024, un mes después de los hechos, Medicina Legal expidió este dictamen que afirmó lo siguiente frente a las lesiones que sufrió Valentina. El trauma cervical en referencia se explicaría por la aplicación de una fuerza adicional inducida por la compresión probablemente manual. Davis Flores, abogado de la familia, explica este resultado. La causa de la muerte de Valentina es la digitopresión que se generó en su cuello. Sin embargo, el informe resultó ambiguo porque no concluyó una causa de muerte. Por eso los padres de Valentina afirman que le insistieron al fiscal que pidiera una ampliación de este dictamen, pero según su denuncia no lo hizo. Fueron 6 meses que se perdieron mientras el proceso estuvo en manos de ese fiscal. Un fiscal que no fue empático ni siquiera con las víctimas. ¿Cómo fue esa batalla suya por lograr justicia? Mi esposa y mi persona todos los días nos levantábamos haciendo una programación. Bueno, esta semana vamos a ir donde la Procuraduría, vamos a ir a la Defensoría del Pueblo, vamos a ir a la Red de Mujeres. Mientras estos padres emprendían su propia investigación, Álvaro Felipe Rivera, luego de jurar ante cámaras que se trataba de un suicidio, yo soy inocente porque yo sé que no la maté. Se fue de Barranquilla, como lo cuenta el periodista Sergio García, quien lo entrevistó para su canal Impacto News solo 3 días después de los hechos. Se radica en Santa Marta y monta una academia de jiu-jitsu. En más de una ocasión yo marqué a ver si me respondía y él respondía. Para octubre de 2025, la batalla de esta familia finalmente tuvo eco en la justicia, luego de que la Procuraduría pusiera su lupa en el caso y le pidiera a la Fiscalía avanzar. El doctor William Olardo, director en ese momento encargado de la Fiscalía, nombró 3 ángeles que iniciaron el proceso 6 meses después desde cero. El equipo de investigación se concentró en reconstruir los hechos. Trajeron topógrafos, matemáticos especializados en jiu-jitsu, una psiquiatra, una socióloga. Y hubo una prueba clave. Se trataba de una fotografía que Séptimo Día no mostrará por respeto a la familia, pero que Álvaro Felipe le tomó a Valentina cuando, según él, la encontró desfallecida en el columpio de yoga. Para él decir que Valentina se había ahorcado, lo cual también es un hecho incriminatorio, porque es que un acto de eso, como tú a ti te da tiempo de ir, veo que te suicidaste, te tomo una foto, definitivamente fue una escena manipulada por él. El equipo de la Fiscalía recreó la escena tal cual la describía la foto para determinar si era posible que Valentina se hubiese ahorcado con el columpio de yoga. Buscó personas con las mismas características físicas de Valentina. El columpio lo pusieron a la misma altura. Y el resultado para los investigadores fue contundente. Para que se hubiese ocasionado el suicidio, el columpio debió haber estado a una altura superior al que se encontraba en cuanto al tema de la fotografía de Valentina.
Si Valentina hubiese estado a la altura que mostraba la foto, de acuerdo con el análisis físico, era imposible que lograra ahorcarse en el columpio. En la posición en la que estaba Valentina, era evidente que hubiese podido reaccionar de cualquier forma. Tras este análisis científico, la Fiscalía concluyó en este informe su teoría del caso. Valentina Cepeda Rodríguez muere por una acción feminicida encubierta como suicidio. Y la prueba más importante llegó en abril de 2025, cuando Medicina Legal entregó la ampliación de la necropsia al cuerpo de Valentina con una conclusión irrevocable. En el examen externo e interno del cuello no se observó lesión, patrón consistente con el elemento columpio aeroyoga. Según el dictamen de Medicina Legal, entonces, Valentina jamás se hubiese podido quitar la vida con el columpio. ¿Fue estrangulada? Eso descarta el columpio por una sencilla razón. Cuando una persona se suicida a través del ahorcamiento, deja un surco de presión, es decir, como un círculo completo. La presión la voy a encontrar por todo esto. Entonces, en el caso de Valentina, la presión fue solo en estas dos partes, lo que ayudó a que se estableciera de que la muerte de ella había sido a causa de asfixia mecánica, producto de la digitopresión. Conocer los detalles del sufrimiento que padeció la joven destrozó a la familia. Él actuó con sevicia porque primero me la estrangula, manipula el cuerpo y lo cuelga en uno de los elementos más hermosos que mi hija tenía, que era el columpio de yoga. Con estas pruebas, el 4 de enero de 2026, 20 meses después de los hechos, la Fiscalía capturó a Álvaro Felipe en una vía pública de Santa Marta. Su cambio físico fue notorio. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Asesino! 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 Él es un monstruo, para mí es un monstruo, porque una persona que comete eso y está muy tranquilo como si no, para mí es un monstruo. Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados. Al día siguiente, en una audiencia virtual, Por favor, se identifica Álvaro Felipe Rivera Ramírez. la Fiscalía le imputó cargos por el feminicidio agravado de su novia Valentina Cepeda. ¿Usted acepta los cargos que le puso de presente la Fiscalía General de la Nación, sí o no? No. Aunque Rivera no aceptó cargos, el fiscal insistió en las pruebas que demostrarían por qué se trató de un feminicidio. Valentina Cepeda Rodríguez venía siendo víctima de un ciclo de violencia físico, que usted le aplicaba llaves de técnica jiu-jitsu. Usted tiene una categoría superior a la que tenía su pareja y usted decidió utilizar estas técnicas de dominación. Según la acusación de la Fiscalía, la mañana del 9 de abril de 2024, Valentina Cepeda habría sido asesinada por su pareja Álvaro Felipe Rivera a través de una técnica de jiu-jitsu. Para entender cómo habría ocurrido esto, consultamos a un experto, al profesor Wilber Vanegas, quien aclaró que este es un deporte de combate que se entrena con todas las medidas de seguridad y regulación, por lo que este caso se aleja completamente de la filosofía y técnicas que promueven estas artes marciales. Si la persona pues también tiene técnicas de jiu-jitsu, también lo practica, de todas formas es muy difícil lograrse soltar. Estamos hablando, por ejemplo, de una mujer. Sí, cuando una estrangulación está muy bien cerrada, es muy difícil escapar porque al minuto y medio ya empiezo a generar daños en el cerebro. Mi hija luchó por su vida. Ella también tenía la fuerza, pero las técnicas las tenía él. Él era más fuerte. Primero que todo era hombre y tenía muchos más años de ser instructor de jiu-jitsu. Y lógicamente terminó matándola. Un crimen atroz que para los padres de la joven tuvo un motivo claro. ¿Por qué cree usted que Álvaro Felipe, según la Fiscalía, asesinó a su hija Valentina? Ya él sabía que en ese momento ella había tomado la decisión de dejarlo. Inmediatamente la asesina. O sea, blanco es, gallina lo pone. Álvaro Felipe Rivera actualmente se encuentra detenido mientras se adelanta el proceso en su contra. Séptimo Día le solicitó una entrevista, pero no aceptó
El caso sigue abierto y solo un juez podrá determinar si es culpable o no. La máxima pena para él. Ese señor no vuelva a salir, no vuelva a ver la luz del día así con libertad como estamos ahorita. Hoy, estos padres valientes saben que su incansable batalla valió la pena. Un alivio en el alma. ¿Cuál es el alivio que tengo? De que este señor ya está tras la reja. Pero no olvidan la odisea que padecieron para que la justicia los escuchara. Modificar la justicia, ¿en qué sentido? Que sea rápida y contundente para este tipo de casos. Hay el 92% de impunidad en casos de feminicidio. Aunque su corazón siempre estará incompleto, está el dolor y el vacío, como si me hiciera falta dentro de mí algo. su amor infinito ha logrado que Valentina, una joven que irradiaba luz y alegría, Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de mil cortes y de telas mil. La amaré hasta el que llegue yo el último día de mi suspiro y esté ella al lado de ella. siga intacta en cada momento de su vida. Ella late en mí, está en mí. Yo no necesito recordarla, sino mantenerla viva aquí. El proceso penal contra Álvaro Felipe Rivera por la muerte de Valentina Cepeda apenas inicia, aunque la Fiscalía asegura tener pruebas contundentes de que se trató de un cruel feminicidio disfrazado de suicidio. La pareja de la joven insiste en negar su responsabilidad. Será un juez quien determine si es culpable o no. Mientras tanto, Séptimo Día seguirá muy pendiente de este caso, en el que la familia clama una justicia pronta y sin más retrasos. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. 3 extranjeros vinieron a Colombia buscando vacaciones, pero terminaron viviendo una tragedia. Se lo llevaron amarrados con una sábana y se lo llevaron en el carro. En Santa Marta, un reconocido biólogo italiano, un biólogo molecular, investigador, profesor, una hoja de vida brillante. conoció a un hombre por una aplicación de citas y terminó siendo víctima de un crimen que conmocionó a 2 continentes. ¿Cómo lo torturan? ¿Por qué? Con el fin de sacarle toda la información con respecto a las cuentas bancarias y obviamente que él suministrara las claves de las tarjetas. Bueno, aquí encontramos la cabeza y los brazos. Y se halla una pierna. ¿Dónde? Humana. Allá. En Barranquilla, un turista neerlandés confió en un desconocido. Muy atractivo, era muy alto, 1,88, de piel extremadamente clara, los ojos azules. Hoy, su familia en Europa vive entre la incertidumbre y el dolor. Está desaparecido y sabemos que fue asesinado. Todavía no sabemos dónde está su cuerpo. ¿Usted es víctima o hace también parte de la banda delincuencial que secuestró y desapareció a Willem, el holandés? No, pues si yo supiera dónde estuviera, pues yo lo hubiese dicho. Y en Cartagena, extranjeros han caído en paseos millonarios, trampas en redes sociales y delitos aterradores. Por lado y lado ingresan 2 tipos con violencia. Sacan un cuchillo, se lo ponen al mexicano en el cuello y le exigen de inmediato las claves de todas sus tarjetas. Este domingo, en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.